Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra clase. Espero les estén sacando el mayor provecho a las clases y sobre todo que estén practicando, ¿ok? Todo lo que hemos visto de componentes, de mediciones, todo eso espero también lo lleven apuntado porque al final de este curso vamos a tener un examen en donde si lo pasan les voy a dar una bonita sorpresa, ¿ok? Entonces, hoy vamos a estar hablando en esta clase de lo que son los protocolos de comunicación. ¿Qué son los protocolos de comunicación? Si pasamos acá a la tablet, vamos a ver que protocolo de comunicación le vamos a llamar a reglas que siguen dos o más circuitos para comunicarse entre sí. ¿Cómo así, Edgar, reglas? Algo simple para explicárselo es, por ejemplo, yo quiero hablar con Juan, le hablo por WhatsApp. Quiero hablar con la chinita que me vende herramienta, le hablo por WeChat. Quiero hablar con mi hermana, le voy a hablar por Telegram. Quiero hablar con Pedro y le voy a enviar un mensaje de texto. Para hablar con cada uno de ellos yo estoy ocupando diferentes medios de comunicación. Estoy ocupando WhatsApp, estoy ocupando Telegram, WeChat y mensajes de texto. Los medios que yo ocupo para comunicarme con cada uno de ellos, esos son los protocolos de comunicación. En todos los circuitos vamos a ver que los circuitos tienen que hablarse entre sí, ¿ok? Entonces tienen que mandarse datos, mandarle decir, hey, está bien, hey, aquí te va esto, hey, párate, hey, funciona, para, seguí, y así van a estar hablando entre ellos. Entonces, para que ellos hablen existen diferentes normas, diferentes reglas, diferentes métodos de comunicación de cómo ellos van a estar hablando. En los teléfonos vamos a encontrar un montón de protocolos de comunicación. No vamos a ir uno a uno acá. Eso lo vamos a estar viendo ya cuando estemos viendo diagnóstico, ya que ahí vamos a empezar a ver, por ejemplo, el touch. ¿Qué protocolo de comunicación ocupa para comunicarse con el CPU? Cuando estemos en audio, ¿qué protocolo ocupan ahí para hablar con el CPU? Y vamos a estar ahí conociéndolos uno a uno. Entre algunos protocolos de comunicación vamos a ver que hay, por ejemplo, I2C, I2S, SPI, MIPI, YPIO, SWI, que también le llaman HDQ. UART, JTAG, YPIO, MISO, MOSI. Van a existir un montón. Solo entendamos que protocolos de comunicación son reglas que siguen dos circuitos para hablar entre sí. ¿Ok? Entonces hasta aquí la clase de hoy. Espero hayan entendido lo que es un protocolo de comunicación. Como les digo, les dejé esa listita ahí por si alguien quiere ya empezar a leer qué hace cada uno. Pueden empezar para cuando lleguemos al diagnóstico ya sepamos de qué estamos hablando. Entonces, un saludo a todos. Espero seguirlos viendo por acá. Dejen sus comentarios, sus likes y seguimos con esto que es nuestro curso básico. Bye.